Bueno, muchas gracias. Decía entonces, mi nombre es Inés Rosso, soy docente de la Escuela Ernesto Sábato, de la UNICEN de Tandil. Y bueno, acá junto con estudiantes de tercer año de esta escuela venimos trabajando en torno a la temática de actividades productivas en Argentina en general, y bueno, y puntualmente los impactos que generan estas actividades, y estuvimos analizando un poquito a partir del documental que nos facilitaron la situación de San Luis, ¿no? Y el entorno ahí de Villa Mercedes y la Cuenca del Morro. Así que bueno, a partir de eso y de la articulación junto con Gabriela, que ahora se va a presentar, es que estamos en esta instancia, así que les agradecemos. Ella ya lo hizo, lo hago yo también en nombre de la institución, el haber aceptado estar en esta actividad, y bueno, que es tan importante para estudiantes de secundario poder también acceder a qué es lo que sucede en otras instituciones que también son públicas, como la universidad en la que estamos, y que bueno, que trabajan en torno a mejorar en términos generales la calidad de vida de la población. Así que gracias nuevamente y paso la palabra a Gabriela, quien coordina esta actividad. Bien, mi nombre es Gabriela Sardi, bueno, estoy acompañada por la profesora Mercedes Orfila, por residentes, por la rectora del Colegio de la Universidad, Estela Leduc, y bueno, con las dos divisiones de tercer año, tercero primera y tercero segunda. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los especialistas. Empezamos a ver la temática del Río Nuevo a través de un video, a analizar, y desde ese lugar se desarrolló todo un abordaje y un análisis, sobre todo desde el punto de vista de una geografía que es la que trabajamos, una geografía social. Así que, bueno, estamos muy interesados en escucharlos, y es un privilegio porque verlos en el video y ahora tenerlos acá y poder interactuar es muy valioso para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces los dejamos con trabajadores del INTA de Villa Mercedes San Luis. Ellos son Claudio Sáenz, Juan Cruz Colazo y Santiago Lorenzo. Cada uno irá a contar un poquito más de qué es lo que hace en esa institución. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a comenzar entonces. Muchas gracias por sus palabras y por la presentación. Sí, lo reitero ahora que están grabando. Soy Claudio Sáenz, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de San Luis, y trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Villa Mercedes, estoy a cargo de la misma. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la Cuenca del Morro. Ya empiezo a compartirles la presentación. No sé si la ven bien ahí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, un poco la problemática de la cuenca. Acá tenemos algunas imágenes de lo que se hace en la cuenca. Arriba a la izquierda tenemos cultivos agrícolas, en este caso girasol, que bueno, está puesta un poco a propósito esa foto porque actualmente prácticamente no se hace girasol en la zona, pero tenemos que ver estas problemáticas en una escala espacio-temporal un poco más grande, digamos, en cuanto a tiempo, ¿no? y espacio. Bien, la foto superior de la derecha es un poco la ganadería que se hace en la zona, en algunos sectores de bajos salinos, que tenemos también en nuestra zona. Y la fotografía que está debajo es uno de los cauces, en realidad, del Río Nuevo. Cuando comienza a abrirse, esa foto debe ser de aproximadamente el año 2003, marzo de 2003 probablemente, no la tengo bien en mente la fecha. Bien, un poco, ¿dónde está ubicada la cuenca? Nosotros estamos en la provincia de San Luis, en el centro del país, y como pueden ver, no sé si ven bien el cursor ahí, pero la Cuenca del Morro está en el centro este de la provincia de San Luis, cuenta con unas 220.000 hectáreas. Se ve el cursor, Claudio, si querés señalar lo que quieras, se ve perfectamente. Perfecto, bien, gracias. Está delimitada al este, podríamos decir, prácticamente con el límite de la provincia de Córdoba, al norte con el Cerro del Morro y las serranías que van hacia la Punilla, que es la punta de las sierras de Córdoba, al oeste, perdón, las sierras del Yulto, y al sur el río Quinto. El río Quinto es el principal desagüe de la provincia de San Luis,
que bueno, ustedes, tanto los bonaerenses como los pampeanos, habrán oído bastante hablar de él porque termina desaguando en la laguna de la Amarga, que es en la provincia de Córdoba, pero después, cuando tiene excedentes hídricos importantes, termina inundando el límite entre Córdoba y La Pampa. O sea que en parte, digamos, la problemática que vamos a plantear acá, si uno lo ve con una escala un poco más grande que lo que es la cuenca del Morro, si solucionamos problemas acá, estamos teniendo efectos positivos sobre la, digamos, la llanura pampeana. En sí, en toda la pampa húmeda, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en la cuenca del Morro? Las causas de la problemática de la cuenca son un incremento de las precipitaciones, un cambio de uso del suelo, principalmente por cambios tecnológicos, por la siembra directa e intensificación ganadera, y por características geológicas. Respecto de las precipitaciones, nuestra zona semiárida es muy variable en cuanto a las precipitaciones, nos llueve como en toda la Pampa, principalmente en primavera o verano, pero al ser tan variable, como ya es zona semidesértica, que puntualmente en este momento está funcionando como un desierto prácticamente, varía mucho las precipitaciones de un año al otro. Sí podemos observar en la serie temporal de 1900 hasta la fecha, de que esas precipitaciones se van incrementando a razón de 2 milímetros por año, o sea, venimos de una época muy, muy seca y vamos hacia una época un poco más húmeda, pero a su vez también se hacen cada vez más variables. De hecho, en el 2015 tenemos el tope de la serie con 1200 milímetros, donde el Río Nuevo generó también bastantes problemas de inundaciones y demás, y a partir de allí tuvimos 2 años, 16 y 17, años cercanos a la media, y después 18, 19, y lo que va del 20, no está terminado el 20, pero está por debajo de estos dos, donde vemos que estamos en el orden de los 400 milímetros, o sea, es muy seco. Entonces va cambiando mucho las precipitaciones. La media de la serie, o la media de las precipitaciones en la zona es de 621 milímetros, entonces tenemos una tendencia a tener cada vez mayor cantidad de precipitaciones. Bueno, después les hablamos también de un cambio de uso de la tierra, y acá vemos un análisis espaciotemporal del cambio de uso de la tierra, donde vemos que sobre todo en la parte baja había bastante bosque abierto, principalmente bosque de algarrobo y caldén, porque es zona 7 de cotono, donde tenemos bosque de caldén y algarrobo. Ya en la parte alta es todo pastizal de sierra, originalmente no había tanto bosque, y bueno, la característica en los 80 era que la agricultura de la provincia era bastante doble propósito, le decíamos, que es, bueno, se sembraba un sorgo o un maíz, si venía bien se cosechaba, y si venía mal se comía con la hacienda. Bueno, a partir del 95 llega la siembra directa, donde podemos observar un cambio muy importante, hacia adelante aquí, donde la siembra directa permitió ser mucho más eficiente en el uso del agua, y tener una agricultura rentable en la provincia, al menos en el este de la provincia de San Luis. Entonces la frontera agrícola avanzó hacia el oeste, sumado a que la ganadería también, si bien a nivel nacional a fines de los 90 venía ya decayendo hasta el 2010 aproximadamente la cantidad de cabezas que había en todo el territorio nacional, la provincia de San Luis iba incorporando cabezas, o sea, había una mayor presión de la ganadería y una agricultura un poco más sustentable. Tal vez así que fue avanzando, que es lo verde, que son cultivos, la agricultura a través del tiempo, teniendo en la provincia de San Luis actualmente unas 700.000 hectáreas agrícolas. Bueno, un poco la imagen del cultivo de girasol, 2008 es este cultivo. ¿Por qué les decía que está a propósito? Porque ahora prácticamente no se hace, pero el girasol tiene una característica que consume agua de un poco más profundo que el cultivo de soja y maíz, pero en un periodo más acotado de tiempo. Su ciclo es un poco más corto, entonces nos empieza a sobrar agua en el otoño. Y como fue la agricultura es una de las causantes de que empiece a sobrarnos agua en algunos periodos de tiempo. De todas maneras, o sea, es más rentable que el resto de las actividades que se realizan, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo buscar soluciones a estas problemáticas. Después, por otro lado, también hubo una intensificación ganadera. Hasta el 95, fines de los 90,
donde empieza a ser muy importante la presencia de la agricultura en siembra directa, gran parte de la cuenca era praderas perennes, como la foto superior, que es un pasto llorón. Bueno, esto en la provincia de La Pampa lo conocen muy bien, son pasturas largamente perennes, donde uno la siembra y te duran 40, 50 años como nada. La característica que tiene es que en invierno está seca, pero empieza a activarse por temperatura, entonces ni bien llueve, empieza a consumir agua y prácticamente no tiene recarga hacia el acuífero. O sea, no se le escapa el agua, todo lo que llueve lo consume. Cuando yo voy a hacer una agricultura, lo que hago es hacer un buen barbecho, es decir, antes de la siembra del cultivo, trato de almacenar toda la mayor cantidad de agua posible en el suelo, para después ocuparla con el cultivo que voy a sembrar. Bueno, a partir de esa época, la ganadería se empieza a intensificar también en la provincia, empiezan a aparecer algunos feedlots, como el que vemos acá debajo a la derecha, y también la cadena forrajera de los animales tiene un cambio, no total, pero importante, digamos, donde pasa la cadena forrajera de estar conformada en base a pasturas perennes, como puede ser el pasto llorón o la alfalfa, cultivos anuales, como puede ser un maíz, o un sorgo, o un centeno, pero principalmente maíz o sorgo, que son los cultivos de verano que se utilizan para pastoreo. En este caso, esta imagen es, están construyendo un silo, o sea, están cortando ese sorgo para un ensilado. Entonces, a pesar de, aparte de tener un cultivo agrícola con un consumo, si bien es alto, pero muy acotado en el tiempo, de agua, si yo hago un ensilado, como pueden ver, yo estoy cortando el cultivo verde. Entonces, a partir de ese momento prácticamente deja de consumir agua el cultivo y tiene un impacto también sobre la recarga del agua de lluvia hacia la napa, que ahora lo vamos a ver un poco. Bueno, eso en cuanto a los cambios tecnológicos y los cambios en la forma de trabajar, digamos, a nivel de cuenca. Bueno, y después tenemos características geológicas también, que yo les dije que el límite sur de la cuenca es el río Quinto, que es el desagüe de la provincia, que se encuentra a 450 metros sobre el nivel del mar, y al norte el límite es el Cerro del Morro, que su base se encuentra, en realidad el cerro tiene 1700 metros de altura, pero su base se encuentra a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una planicie arenosa todo esto, con una alta velocidad de infiltración de agua, entonces tanto los arroyos que bajan del cerro como lo que llueve se infiltran en el suelo, pero empieza a tener dos componentes, un componente subterráneo eventualmente de movimiento de agua, y un componente muy importante que es subterráneo. Ese movimiento subterráneo se realiza en volúmenes mucho más grandes que lo que puede llevar un arroyo, pero a una velocidad mucho menor. Cuando yo hablo de un arroyo, hablo de velocidades de metro por segundo, en cuanto a la velocidad del agua, mientras que cuando hablo de un acuífero, depende de las características de ese acuífero, de esa napa freática que ven aquí debajo, que está el suelo saturado, es arena saturada esto. Hablo de velocidades del orden de metros por día, metros por mes o metros por año, dependiendo de las pendientes hidráulicas, es decir, a qué altura se mueve el agua desde este punto que es más alto a este punto que está más bajo. Bien, ¿qué ocurrió en la cuenca? Al haber una mayor incidencia de cultivos anuales, hubo una mayor recarga, principalmente en otoño, porque los cultivos que hacíamos en verano dejaban de consumir a partir de mediados de marzo. Entonces todas las lluvias de fines de marzo y de abril, que en años húmedos, a veces tenemos años muy secos, pero los años húmedos, generaban recargas muy importantes de la freática. Entonces el nivel del agua subterránea empezaba a subir. ¿Y qué ocurre? A los 700 metros aproximadamente tenemos un escalón en el apoyo, en el hidroapoyo se llama, que vendría a ser, son sedimentos del terciario, sedimentos un poco más, con una permeabilidad menor. Entonces el agua, cuando llueve, baja a una velocidad alta hasta que llega a la napa sigue bajando porque la gravedad la arrastra hacia abajo, pero se encuentra con una capa de sedimento que es un poco más impermeable. O sea, no es que sea impermeable del todo, pero el movimiento del agua allí es más lento. Entonces empieza a generarse un dique, digamos, y a incrementarse el nivel del agua en la freática. Como aquí yo tengo un escalón en ese hidroapoyo, me genera lagunas en superficie, y esas lagunas empiezan a aumentar su nivel hasta que alcanzan a saltar un escalón, y ahí, como está acá en el dibujo ejemplificado,
arrastra ya no agua, sino que arrastra agua y barro, que o sea, son procesos de solifluxión, o sea, son procesos en los que al escurrir el barro tiene mayor densidad y destruye cosas, acarrea más cosas, ¿no? Puede transportar cosas más pesadas. Y de hecho, bueno, lo que se hace, se forman esas lagunas, que la vemos en la foto esta superior izquierda. Después se forman estos cauces, donde se rompe el suelo, porque es muy lábil, son suelos arenosos, ya Juan Cruz se va a explayar mucho más en el tema, y las pendientes se van haciendo asintóticas hacia el río Quinto, entonces cuando pierde pendiente, pierde velocidad del agua y me empieza a depositar los sedimentos que arrastra de la cuenca alta, como ocurre en este sector, que bueno, este es un ejemplo lamentable que tuvimos, que fue una casa que se perdió, o sea, no hemos tenido víctimas fatales, a no ser en el año 85, en un accidente que hubo cerca de Justo de Arac, pero en líneas generales no hemos tenido víctimas fatales por estos ocurrimientos, porque esto no es que ocurre en un periodo muy largo de tiempo, sino que es muy rápido y esto ocurre en una noche, todo este sedimento y esta casa se la tapó en una noche, entonces así como uno se puede encontrar con la casa tapada en barro, ha habido casos en que se han encontrado con la ruta tapada en barro, y uno viene viajando y te metiste al barro y se han dado vuelta vehículos, o sea, ha habido accidentes sin lamentar víctimas, gracias a Dios. Y bueno, todo este sistema desagua tanto superficial como subterráneamente, como les decía anteriormente, hacia el río Quinto. Cuando hablamos del río Nuevo, o sea, en realidad debemos hablar de la cuenca del Morro, porque no es un río nuevo, o sea, hay un río que sí es el nuevo, digamos, pero en realidad estamos hablando como de 10 arroyos que se han ido reactivando, en realidad son paleocauces que han ido tomando vida de nuevo, digamos, y todos van confluyendo de esos 10 arroyos a 4 arroyos, y después terminan en 2 arroyos que son los más importantes, que desaguan sobre el río Quinto, que es el San Juan del Cerro Negro, y el río Nuevo propiamente dicho. Bien, ese era un poco lo que tenía para comentarles yo. Le voy a dar el paso a Juan Cruz, en este caso una vista aérea, una filmación con un dron del Río Nuevo. Esto hace 15 años no existía, era todo el mismo campo, desde aquí hasta el otro sector, y se sembraba. De hecho, ahí alcanzaron a ver un alambre que quedó colgado, no quedó en el aire. Esta barranca tiene 24 metros de profundidad aproximadamente. Bueno, le doy paso a Juan Cruz, entonces, que comparta su presentación y se presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Voy a esperar que termine de volar el dron. No, sacalo. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cruz, y lo que voy a ir haciendo mientras voy presentando mi pantalla, me voy a ir presentando a mí mismo. Como bien les dijo Gabriela, yo soy egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Hace ya más de 10 años que estoy viviendo aquí en San Luis, y me dedico un poco a observar y a estudiar qué es lo que nosotros tenemos debajo de nuestros pies, que es el suelo. Y cuando surgió este problema, uno de los grandes perjudicados fue el suelo. Y Claudio, muy bien, en este primer momento de la charla les explicó cuáles eran las causas y cuál es, digamos, el contexto donde se originan estos fenómenos. Y a mí en este segundo momento voy a tratar de profundizarme un poco en cuáles son los efectos. Bien, vamos a comenzar donde dejó Claudio, con este esquema de la cuenca. Y esto es algo que es fundamental para estudiar estos procesos. Tener en claro el concepto de cuenca, porque la cuenca va a ser la unidad donde estos procesos van a ocurrir, y también va a ser la unidad de manejo. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que suceda en la cuenca va a repercutir en el resto de los puntos de la cuenca. Y una cuestión importante, cuando ustedes tienen una cuenca, que es muy distinta a las cuencas que ustedes pueden llegar a tener
en Tandil, e inclusive, digamos, muy diferentes a la cuenca que ustedes pueden llegar a tener en la provincia de La Pampa, tiene que ver con la altura y con la forma que tiene esa cuenca. Ustedes están viendo a la derecha el esquema que les mostró Claudio, donde ustedes ven que la cuenca tiene una parte alta. Cuando me refiero a una parte alta, me refiero a, justamente ustedes piensen en los cerros, digamos, en la montaña, y tiene una parte media y una parte baja que generalmente tiene menor pendiente. ¿Qué significa que tiene menor pendiente? Que estamos en una situación donde la superficie es plana. Ustedes a la derecha, a la izquierda, perdón, están viendo una vista en planta de la cuenca del Morro que les mostró Claudio. Y ustedes, aquí donde yo les estoy mostrando con el cursor, tienen lo que es la parte alta de la cuenca, aquí tienen la parte media y aquí tienen la parte baja. Y aquí en este punto se encuentra la ciudad de Villa Mercedes, que al final de esta presentación les voy a comentar un poco también cuáles son los efectos que sufrió la población, porque este efecto no solamente se dio en el ámbito rural, sino que afecta lo que son las cuestiones urbanas y también aquellas relacionadas con la infraestructura. Así que vamos a comenzar un viaje desde la parte más alta hasta la parte más baja, tratando de ver los efectos puntuales en cada uno de estos lugares. Vamos a empezar con la parte alta. En la parte alta lo que sucede son lo que nosotros llamamos fenómenos tradicionales de erosión hídrica. La erosión hídrica es la erosión más común que sufre el suelo. La erosión es un proceso de degradación que ocurre por el transporte y la depositación de material desde un punto a otro. Y en este caso estamos hablando del agua. Y lo que aquí, digamos, es importante que en esta parte alta de la cuenca nosotros tenemos pendientes elevadas. O sea, vamos a tener un tobogán alto y vamos a tener un tobogán largo por donde ese agua se va a mover a una velocidad tan alta que va a empezar a movilizar suelo y me va a empezar a producir estos efectos que ustedes están viendo en la foto. Esto es el grado, tal vez más importante de erosión hídrica, que se denominan cárcavas. Que lo que ustedes están viendo, digamos, en esta cárcava, a diferencia de otros procesos que vamos a ver en otros lugares, aquí el agua corre, pero el agua no está, y no lo hace de manera permanente, sino que el agua infiltra. De todas maneras, deja, digamos, estas marcas, estas cicatrices en el suelo, que es un proceso de degradación irreversible. Aquí tenemos otro proceso de erosión. Es un proceso particular. Es un proceso que realmente lo conocí aquí en estos lugares. Cuando yo trabajaba en La Pampa, inclusive también he llegado a trabajar en la zona de Tandil, sí he observado, digamos, los procesos de erosión hídrica que les mostraba en la foto anterior. Pero estos son un poco más raros. Son procesos que se llaman de erosión subsuperficial o erosión tubular. Ustedes están viendo, fíjense que aquí lo que tenemos es un pozo, porque justamente los productores que nos llamaron para estudiar, digamos, este tipo de procesos, lo que nos decían era que se les estaban formando pozos. Inicialmente nosotros pensamos, bueno, debe tener algún problema con vizcachas, debe tener algún problema con peludos, digamos, que forma parte, digamos, de la fauna, digamos, que también hacen pozos. Pero cuando llegamos al campo y nos encontramos con esto, fíjense en esta imagen de la izquierda, este era el productor que nos había llamado, que nos está mirando, aquí estamos con Claudio, nos encontramos con este fenómeno, donde en realidad lo que sucede es que es el subsuelo, es la parte de abajo lo que cede, entonces ante una determinada presión se generan estos agujeros. Y esto es importante, digamos, porque en el caso de este productor, el problema que había tenido era que se había caído con su tractor, adentro, digamos, de este pozo, pero esto genera, digamos, empieza a generar movimientos de agua y empiezan a generar procesos que son los que inician más adelante, en la parte media de la cuenca, los ríos nuevos, y como dijo Claudio, ya no es el río nuevo, sino que es una sucesión, digamos, de arroyos y de ríos.
En su forma, digamos, más importante, estos procesos de erosión subsuperficial comienza con la formación de lagunas. Ustedes lo que están observando en esta imagen, fíjense, aquí se observa lo que es el Cerro El Morro. Se empiezan a formar estas lagunas. Se empiezan a formar estas lagunas, y estas lagunas ceden o colapsan ante estos procesos de erosión subsuperficial. Estos procesos de erosión subsuperficial van avanzando, y estas napas, estas lagunas, son alimentadas por las napas. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que les va a explicar Santiago en la última parte de la presentación? Miren, esta es una imagen de una de estas lagunas. Estas lagunas ya, digamos, empiezan a sufrir estos procesos de erosión y empieza a correr el agua. Fíjense, digamos, en esta imagen, la laguna de fondo, el agua, digamos, que empieza a correr. Cuando el agua empieza a correr, empieza a generar lo que se llama un proceso de erosión retrocedente, que es el mismo, digamos, que nos originan las cárcavas en los procesos de erosión hídrica tradicional, pero aquí lo que nosotros tenemos es un movimiento de agua permanente. Y a su vez, a medida, digamos, que estos arroyos, cursos de agua van evolucionando, empiezan a ser alimentados por las napas, ya que, digamos, estos procesos, en general, empiezan a cavar, y ante, digamos, procesos de tormentas que son muy extremas, o sea, con una muy alta intensidad de precipitaciones en muy poco tiempo, empiezan a generarse estos tipos y estos cañadones que pueden llegar a tener hasta 25-30 metros de profundidad. Ya cuando se hacen, digamos, estos cauces en general se originan luego de estas lagunas, en la parte media de la cuenca, empieza a correr agua. Fíjense, estos, a diferencia de los procesos anteriores, aquí ya tenemos un curso de agua que es permanente, y a su vez empieza a producirse lo que nosotros llamamos erosión fluvial. Acá ya tenemos otro término, que la erosión fluvial es la erosión que va generando el agua cuando llegan a estos bordes, a esta esquina. Lo que sucede con el agua es que el agua elige el camino que menor energía le toma. Digamos, entonces, al hacer esto, generalmente busca el camino más rápido y empieza a socavar estas esquinas. Al empezar, digamos, a socavar estas esquinas, a medida que avanza el proceso, estos, aquí, digamos, esta parte del suelo, en las esquinas, empieza a caer. Y justamente estos son los sedimentos que luego empiezan a alimentarse y empiezan a acumularse en la parte baja. Aquí, digamos, el sistema sigue alimentado a medida, digamos, que estos cauces van profundizando. La napa, que les va a explicar Santiago en qué consiste, empieza a alimentar, digamos, estos cauces, y esto, digamos, es la particularidad. Ya estamos hablando de ríos, estamos hablando de arroyos, estamos hablando de cursos de agua permanentes. Aquí ya no hace falta que continúe lloviendo, sino que justamente estos cursos están alimentados por el agua subterránea. Ahora bien, como les explicaba Claudio, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos a esa parte baja de la cuenca? El agua, con esos sedimentos que forman el barro, empiezan a perder energía. Al empezar a perder energía, empiezan a depositar, generando, digamos, estos procesos de depositación. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Depositan, digamos, donde nosotros no quisiéramos que depositen. Entonces, empiezan a generar inconvenientes, como les mostraba Claudio, arrasando, digamos, con viviendas que encuentran a su paso, o por ejemplo, en este caso, cortando rutas nacionales. Esta foto les está mostrando lo que es la Ruta Nacional 8, que es una de las rutas, junto con la Ruta Nacional 7, más importante para lo que es el tránsito, ya no del país, sino intercontinental, digamos, entre diferentes países,
y lo que implica, digamos, que una ruta de este tipo esté cortada, digamos, por estos procesos. Estamos hablando de que si esta ruta, digamos, se corta durante un día, puede llegar a tener pérdidas de millones de pesos debido a inconvenientes, digamos, en el transporte. El otro problema que tienen estos fenómenos de sedimentación es que ocurren en pulsos. Cuando nosotros tenemos lluvias intensas, se me van a profundizar los cauces en la parte media de la cuenca y va a generar nuevos pulsos de sedimentos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo estos sedimentos? Cuando yo tengo estos sedimentos, lo que yo llamo el nivel de base, o sea, la altura va a ser distinta, porque al tener nuevos sedimentos va a estar un poco más alto. Entonces, los próximos sedimentos que vengan con el agua van a buscar otro lugar para sedimentar. Entonces, esto fue muy difícil cuando nosotros tuvimos que tratar de combatirlo y tratar de darle una solución con las autoridades, ya que estos sedimentos y estos cursos y este barro, digamos, generalmente cambia de posición en lo que nosotros llamábamos los nuevos embanques. Y era, digamos, uno de los desafíos y una de las dificultades al momento de abordar las soluciones en las etapas y en las épocas más críticas. ¿Cuál es el otro problema que nosotros tenemos en la parte baja de la cuenca? En la parte baja de la cuenca, y esto se los va a comentar Santiago con mayor detalle, nosotros es donde tenemos estas napas freáticas más cercanas. Y lo que va pasando con las napas freáticas a medida que se van acercando a la parte baja de la cuenca, es que se van salinizando. Se van salinizando porque el agua, digamos, debajo del suelo va recorriendo sedimentos que poseen sales. Entonces, a medida, digamos, que va avanzando, desde lo que es la parte alta hasta la parte baja de la cuenca, se van cargando en sales. Lo que sucede con esas napas cuando están muy cerca, con un fenómeno de capilaridad y de evaporación, especialmente, digamos, cuando nosotros no tenemos el suelo cubierto, van ascendiendo. Y al ir ascendiendo, me van salinizando el suelo. Y van ocurriendo estos procesos, esta palabra rara que dice hidroalomorfismo de suelo, que significa que mis suelos van a tender a inundarse más, porque van a tener una capa freática que antes estaba profunda, la van a tener más cerca, y a su vez, digamos, van a estar salinizados. Y va a ocurrir esto. Lo que yo les estoy mostrando en esta imagen, que es un suelo hidroalomórfico, suceden estas cosas. Ya las plantas no están preparadas para tolerar ese nivel de sal, entonces la productividad de esos ambientes disminuyen, inclusive, digamos, la capacidad de las plantas para poder colonizar esos ambientes también disminuyen. Entonces empieza a disminuir la cobertura, al disminuir la cobertura suben más sales y se genera toda una especie de círculo vicioso. A su vez, también existen cambios químicos. Fíjense, ustedes acá están viendo colores más negros, inclusive también están viendo colores blancos. Los colores blancos son las sales que cristalizan en la superficie y los colores negros es materia orgánica que se dispersa debido a que estos suelos tienen una propiedad química muy distinta. Su pH, digamos, es diferente a los suelos normales. Entonces, lo que sucede, digamos, con estos suelos es que rápidamente pierden muchísima productividad. Y les puedo asegurar que hoy en día debe ser de los procesos que más ha avanzado y de aquellos, digamos, en los cuales los productores se comunican con nosotros para ver cómo podemos revertir los mismos. Otro proceso que nosotros tenemos en la parte baja, cuando nosotros tenemos las cuencas muy cerca, es que el suelo pierde su capacidad de soporte. Acá les estoy mostrando este video donde tenemos nuevamente a Claudio, donde Claudio con su pie lo que les está mostrando es cómo el suelo parece una gelatina. Es una cuestión, digamos, que sucede en estos ambientes donde nosotros tenemos la napa muy cerca, que por la fuerza de empuje que me genera el agua de la napa, cuando yo hago una presión, generalmente me devuelve una presión en el sentido contrario. Entonces lo que sucede es, pareciera, digamos, que yo tengo el suelo que me está formando olas. La verdad que eso, digamos, es muy divertido, como ustedes pueden verlo a Claudio en el video, pero generalmente cuando nosotros apoyamos algo, digamos, sobre ese suelo, generalmente se nos empieza a hundir. Y eso es lo que cuando nosotros hablamos de que el suelo pierde su capacidad de soporte. Ya si yo, por ejemplo, quiero cosechar un cultivo,
no lo voy a poder cosechar, o inclusive si yo quiero sembrar un cultivo, no voy a poder sembrar, porque las máquinas, el peso, digamos, de las máquinas, tanto cosechadoras como sembradoras, van a hacer, digamos, que me hunda, y no voy a poder, digamos, manejar esos lotes. Voy a no solamente tener un efecto, digamos, de hidroalomorfismo, sino que también voy a tener un efecto físico que no me lo va a dejar trabajar. Una pregunta. Sí, sí. ¿Ese suelo se puede volver a recuperar en algún momento o una vez que ya ponerle están las napas por ahí no es tipo imposible volver a trabajarlo? Es muy buena la pregunta. Y sí, ese suelo se va a recuperar y va a llevar tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si nosotros sabemos que el fenómeno y el proceso está asociado a la cercanía a una napa freática, tenemos que tratar de hacer un manejo que me controle la profundidad de esa napa. Y ahí es un poco lo que en el tercer momento les va a mostrar Santiago, y en lo que se basa un poco las técnicas que nosotros estamos, o junto con la gente del gobierno, nosotros estamos promoviendo. Obviamente también hay una cuestión donde el clima tiene que ayudarnos, ya que estos fenómenos muchas veces, como Claudio les mostraba muy bien, que está relacionado con la variabilidad de las precipitaciones, sucede cuando nosotros tenemos un exceso de precipitaciones. En los años normales o en los años donde existen déficits de precipitaciones, es más normal, digamos, de que estos procesos puedan llegar a revertirse. Pero Santiago va a profundizar, digamos, en ese tema en un tercer momento de la presentación. Y así como les gracias. Y así como les comentaba, que estos, digamos, fenómenos no solamente tienen una implicancia desde la productividad y desde el ambiente rural, obviamente también tiene un significado desde el punto de vista de las zonas urbanas. Porque justamente Villa Mercedes está ubicada en lo que es la parte baja de la cuenca y sufre, digamos, esos procesos. Así, digamos, como cuando nosotros queremos cosechar un cultivo, la máquina se nos hunde. En el caso de aquellos barrios donde están ubicados en la parte más baja, inclusive en la parte más baja de la ciudad, también, digamos, tienen esos problemas. Nosotros el trabajo más fuerte se hizo en el barrio que nosotros tenemos al frente de nuestra estación experimental, que es un barrio ubicado en la parte baja, donde el agua llegó a estar en los sectores más comprometidos, llegó a estar en superficie, y donde los vecinos inclusive no podían hacer construcciones nuevas. Las casas, digamos, con 2 pisos se les hundían, e inclusive hubo gente que llegó a querer instalar un canasto de basura y no podía, digamos, por justamente estos fenómenos que les explico de lo que es perder la capacidad de soporte del suelo. Y fíjense, ahí en esta presentación estamos nuevamente con Claudio. Acá esto fue también, tiene, digamos, una cuestión anecdótica y graciosa, porque además, digamos, de los inconvenientes se generan también, esto fue también medio un malentendido que ocurrió, digamos, en un barrio donde ellos tenían esta napa, digamos, muy cercano, y debido a un problema eléctrico que tenían en esta columna que les está mostrando, la tapa, la tapa del diario, debido a un fenómeno eléctrico, el agua se calentó, y hubo gente que pensaba, digamos, que estaban teniendo un fenómeno de aguas termales. Inclusive, digamos, llegó obviamente estas cosas llegan a los medios de comunicación, se corrió la bola, inclusive hubo gente que pensó que el morro, como el morro, digamos, en parte es un volcán también, iba a entrar en erupción, así que se generó, digamos, se generó todo un momento y toda una confusión donde con Claudio estuvimos en la tapa de los diarios, tuvimos, digamos, nuestros 15 minutos de fama durante un tiempo. A lo que quiero apuntar es que estas cuestiones afectan, digamos, a la población, y aquí hay una cuestión importante, que lo que realmente es la solución, digamos, a este tema, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el ordenamiento territorial. Tiene que ver con elegir, digamos, hacia dónde las ciudades van a crecer, ¿sí? Y justamente evitar, sabiendo, digamos, que podemos llegar a tener este problema y que este problema se profundiza en las zonas bajas, evitar, digamos, estos problemas, ¿sí? Entonces, básicamente,
tuvimos que promover obras de contingencia. En el caso, digamos, del barrio más comprometido, se hizo un canal de drenaje que funcionó bastante bien, y obviamente pensando en el fenómeno de aquí en adelante, le pedimos, sobre todo a la municipalidad, que es la que se encarga de estas cuestiones, evitar, digamos, aquellos lugares que tengan más riesgo en el futuro, que puede llegar a surgir alguna nueva crisis. Y ya como para ir... Perdón, Juan, ¿sí? Perdón que te corte. No, que se nos está pasando muy rápido el tiempo y me da cosa que por ahí nos lleguemos a las preguntas, que por ahí los chicos estaban bastante ansiosos y ansiosas en hacer. Digo, como para poder pensar si se puede ir acortando un poquito. Sí, ya acá, digamos, con esta, digamos, es la última, y ya acá, digamos, con esto termine. De todas maneras, cualquiera, digamos, que quiera hacerme alguna pregunta, me interrumpen, y si quieren, digamos, aprovechar el momento, también lo vamos haciendo. Buenísimo, gracias. Bien, y esto, digamos, como para ir cerrando, y también, digamos, como para no perderlo en vista, nosotros acá en estos lugares tenemos una variabilidad climática muy fuerte. Los procesos de erosión hídrica se dieron cuando llovía, digamos, por encima de la media. Pero también vamos a tener años, como justamente donde nosotros estamos, donde en la misma cuenca, en el mismo lugar y en los mismos suelos, vamos a tener otro tipo de erosión, que es la erosión eólica, la erosión por el viento. Esto suena muy controvertido, porque por un lado decimos tenemos exceso de agua, pero por otro lado decimos, bueno, tenemos también problemas de sequía. Y sí, justamente, digamos, para combatir estos tipos de problemas, tenemos que tratar de ser flexibles. Tenemos que tratar de ser flexibles y no olvidarnos que nosotros podemos llegar a tener estos tipos de fenómenos en el mismo lugar. Obviamente, digamos, asociado a esta alta variabilidad climática que nosotros tenemos. Y como para ir cerrando, y cuáles son los mensajes que quiero, digamos, que queden, digamos, nosotros tenemos que pensar en una cuenca, como unidad de manejo. Tenemos que ver cuáles son los sectores que tienen esa cuenca. En función de los sectores que tienen esa cuenca, van a ser los problemas en los cuales, digamos, van a ser los problemas predominantes y los distintos tipos de problemas que yo voy a tener. Obviamente, asociado a cada uno de esos problemas va a haber una solución, que es lo que Santiago va a explicar en su presentación. Así que, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, llegó el tercer tiempo, dijese Juan Cruz. A ver. Bueno, mi nombre es Santiago Lorenzo. Trabajo en INTA también. Estoy trabajando en la cuenca del Morro con la problemática del desequilibrio hidrológico, y básicamente lo que le voy a presentar ahora es una de las ramas de mi investigación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Quiero ver a ver si puedo compartir bien la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Sí. Entonces, como les decía, esta es una de las ramas de la investigación que estoy llevando adelante en la cuenca del Morro, y básicamente lo que yo estoy haciendo es viendo cómo el uso de la tierra afecta en la dinámica de los niveles freáticos, ¿sí? La dinámica y a su vez las características químicas. Entonces nos hacemos una pregunta disparadora: ¿sí? ¿Pueden las pasturas de alfalfa revertir los cambios hidrológicos causados por la agricultura en el paisaje semiárido? Como para explayar un poquito más lo que explicaban los chicos, bueno, como bien decía Juan, tenemos el Cerro del Morro, la sería la Cuenca Alta, y en la zona sur sería la parte más baja, donde se pone más llano, más plano, en la zona de Villa Mercedes y donde se encuentra el río Quinto. El fenómeno en sí involucra un nuevo balance hídrico positivo,
lavados de sales que estaban acumuladas en la zona badosa del perfil del suelo, que nosotros llamamos lixiviado, y un ascenso progresivo de los niveles freáticos. Si vemos el esquema que se encuentra a la derecha, vemos como en un escenario anterior, ¿sí? Un escenario más antiguo, unos 50 años atrás, la vegetación que predominaba la cuenca eran montes, ¿sí? Árboles, arbustos, pastizales, y la agricultura no era lo que predominaba como uso de la tierra. Esto generaba una mayor evapotranspiración, que es la evaporación directa del suelo sumada a la transpiración que realiza la vegetación. Y este uso exhaustivo del agua lo que hacía era que prácticamente nada de lo que precipitaba podía pasar hacia la napa freática. ¿Qué es lo que es la napa freática? Es agua que se encuentra saturando los poros, los espacios que se encuentran en el suelo, ¿sí? En vez de haber aire, hay agua. ¿Qué pasó cuando se cambió el escenario, un escenario actual? Se comenzó a cambiar el uso de la tierra, ¿sí? Se deforestó, pasó de haber árboles, pastizales, pasturas que son largamente perennes y que hacen un uso exhaustivo del agua, se pasó a una agricultura, y esta agricultura lo que permitió fue que mucha del agua precipitada drenara, hiciera un drenaje profundo, que es lo que llamamos nosotros, que es pasar, digamos, la exploración radicular de la vegetación, y eso, en rosa podemos ver los depósitos de sales que fueron acumulados durante miles de años. Entonces el agua que drenó en profundidad, lixivió, o sea, solubilizó las sales que estaban ahí acumuladas sin molestar a nadie, lavó las sales, y no solamente que se recargaron los acuíferos, sino que lo recargaron con agua salina. Esto lo que generó es un ascenso de la napa, generando los bañados que se veían en las imágenes, y la irrupción de los nuevos cauces, y que no es agua dulce, sino que es agua salada debido a este fenómeno que les explicaba anteriormente. En la zona baja, donde no hay pendiente, también se generaban esas zonas salinizadas que explicaba Juan Cruz, porque cuando esta napa salina, al tomar contacto con la atmósfera, se evapora el agua y las sales se van acumulando en superficie, generando estas zonas salinizadas que son prácticamente improductivas y que son difíciles de revertir. No imposible, pero sí son difíciles. Hay que implementar tecnologías y a su vez tiene que bajar la napa para poder llegar a recuperar esos suelos improductivos. Básicamente entonces una de las herramientas que se está implantando y tratando de fomentar en la cuenca es consumir más agua, básicamente, ¿sí? Bombear más agua y no permitir que haya esos excesos hídricos. La alfalfa, como ven a la derecha, quizás alguno no la conozca, es una planta, es una pastura de ciclo perenne, ¿sí? Que crece, se utiliza generalmente por más de 3-4 años, después se resiembra o se hace un descanso con agricultura, pero la alfalfa, a diferencia de la agricultura típica que se realiza en la zona, tiene propiedad entonces que tiene un periodo de crecimiento más amplio, ¿sí? Apenas tiene condiciones de temperatura y de humedad, comienza a producir, comienza a evapotranspirar, tiene una capacidad de exploración radicular, o sea, raíces más profundas que tienen capacidad de utilizar una maceta mucho más grande, ¿sí? en forma simple. En cambio, la agricultura no supera los 2-3 metros en el caso del girasol que decía Claudio, pero tiene una ventana de consumo mucho menor. Entonces, lo que yo estoy queriendo demostrar, que es algo por ahí obvio, pero bueno, hay que verlo en la realidad, es cómo afecta estos usos de suelos a la dinámica de la freática, de esa agua que se encuentra en el subsuelo.
¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos conectando la parte superior del suelo con la napa. Lo hacemos a través de barrenos, perforaciones que se realizan en el suelo, ¿sí? A la izquierda se ve un barreno, la herramienta que utilizamos para perforar el suelo. Bueno, abajo vemos el agujero, y ese agujero, cuando se llega a la napa en sí, comienza a colapsar. Para que no colapse y poder tener agua libre, se colocan las camisas, que son caños plásticos, estos caños de desagüe, y los cuales se encuentran ranurados en la parte inferior para que permitan el ingreso del agua y tener agua libre dentro del freatímetro, que es como denominamos a estos caños. Bueno, a la izquierda podemos ver un freatímetro ya instalado y una sonda, que es el elemento que utilizamos para muestrear, ¿sí? La sonda es básicamente un caño con una soga y una válvula de retención que permite el ingreso del agua, pero no que salga. Entonces podemos tomar agua del freatímetro, agua libre, para muestras de laboratorio y para hacer determinaciones químicas. A la derecha vemos los sensores que utilizamos. Estos son sensores de presión que se colocan dentro de los freatímetros y que miden con alta frecuencia la dinámica de la napa freática. Estos sensores lo que miden básicamente es presión, ¿sí? Presión total. Se corrige por la presión atmosférica y ese dato de presión lo convertimos en columna de agua y, teniendo en cuenta la profundidad a la que se encontraba el sensor, lo transformamos en profundidad del nivel freático. Entonces, de esta manera podemos tener con alta frecuencia el nivel freático, y que nos va a permitir construir las series que vamos a ver a continuación. Estas son, bueno, dos series contrastantes. En la parte superior, una situación de napa superficial menor a 3 metros de profundidad, y en la parte inferior una napa profunda, y en el caso del alfalfa era salina, pero bueno, en negro es uso de la tierra con alfalfa, y en verde uso agrícola. Entonces, aquí podemos ver cómo la alfalfa genera grandes variaciones, ¿sí? En el día, como cuando la alfalfa, al tener acceso a la napa, durante el día deprime la napa, y durante la noche se recupera. Esa simulación que tiene la curva de la alfalfa. Como la alfalfa es una pastura que puede ser consumida directamente por los animales, ¿sí? Es forraje que puede ser utilizado por los bovinos, por los animales, o también puede ser enificada, o sea, esa pastura se corta y se hacen lo que se denominan rollos, fardos, megafardos, pero genera que el área foliar, decíamos, todas las hojitas que están en superficie caigan, ¿sí? Quedan solamente los troquitos, hasta que se recupera esa área foliar. Entonces, al defoliarse, al generarse el corte, lo que ocurre es que no tiene capacidad de bombeo. Entonces, hasta que no se recupere esa área foliar, no comienza a bombear como lo hacía anteriormente, ¿sí? Generalmente se hacen 4, 5, 6 cortes en el año. Otra cosa que genera esta interrupción de consumo de napa es la precipitación. El agua de lluvia es un agua de calidad, o sea, estamos hablando de napas que tienen conductividades altas, o sea, que quiere decir que tienen sales disueltas, y esto es lo que genera los valores de conductividad. Entonces, cuando llueve, la alfalfa utiliza el agua de precipitación e interrumpe el consumo de la napa. Entonces, una vez que se agota el agua de precipitación, nuevamente comienza a utilizar la napa y la deprime nuevamente. Esto es lo que genera la alfalfa en la napa freática. En verde podemos ver la serie agrícola, que, porque por vasocomunicación, digamos, los lotes son vecinos, tiende a equilibrarse la napa, por eso se ve la sinuación que se ve con uso agrícola. Pero no quiere decir
de que la agricultura haya generado estas variaciones, sino que simplemente se tiende a compensar el agua del lote agrícola con el agua de la alfalfa. Y bueno, en el caso de la presentación de abajo, vemos que con napa profunda y salina no hay efecto de uso por parte ni de la alfalfa ni de la agricultura. Estas oscilaciones se deben a oscilaciones del monte, porque el monte lo que genera también durante la primavera-verano depresiones de la napa, y durante el invierno y el otoño la alfalfa asciende nuevamente. Entonces, estas son oscilaciones típicas de los árboles, que es lo que generan en la zona. Por eso se ve esta forma de la serie, pero idéntica para ambos usos, y que no depende del uso puntual a donde estaban instalados los fragmentos, sino que dependía de montes que se encontraban en cercanías a los lotes estudiados. Esto, bueno, para ver más en detalle qué pasa en el sitio 1, con la napa superficial, menos de 3 metros, qué pasa con la alfalfa y qué pasa con la agricultura. La alfalfa generando variaciones, o sea, máximo y mínimo en el día, de 5,3 centímetros, mientras que la agricultura era mínima la variación. ¿Qué pasa cuando estamos en el periodo invernal, con heladas, donde la alfalfa se aletarga, entra en dormición, y prácticamente no genera variaciones, no genera evapotranspiración y no genera consumo de napa? Entonces, esa variación cae drásticamente, pero así incluso sigue siendo superior a la agrícola. Y acá también vemos en detalle qué pasa cuando hay una gran precipitación. Durante el día, si hay una precipitación, interrumpe el consumo de la napa y se generan ascensos, no viéndose en la agricultura. Y para ir terminando, ver cómo es la dinámica diaria de esa variación de la napa, y cómo, acá vemos cómo valores positivos indican profundización de la napa, ¿sí? O sea que la planta está consumiendo la napa y la está deprimiendo, está gastando agua. Y valores negativos generan ascenso, serían ascenso de la napa. En gris y en negro sería alfalfa, y en verde y en amarillo sería agricultura. Vemos como durante el día, esto es un mismo día, cada punto es un día. Durante el día la napa siempre se deprime, y durante la noche se recupera. Es interrumpida por las precipitaciones y por los cortes. Cuando se corta, esa variación dentro del día es mínima, y se va recuperando a medida que se va recuperando el área foliar, ¿sí? Hasta llegar a un extremo donde nuevamente se genera el corte y se equipara a la situación agrícola. En este caso estamos hablando de una napa una napa con la situación de napa superficial aproximadamente a unos 3 metros. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy didáctica la presentación de los tres, realmente con imágenes, muy didáctica. Vamos a comenzar con las voceras de tercero primera, Lucía y Violeta. A ver, creo que las vi por ahí. Vamos a compartir las preguntas, por ahí vamos a decir así en general, digo, y después vamos a estar atentos si se superpone con alguna de las que tienen los compañeros y compañeras de Tandil, para no repetir. ¿Estás por ahí, Lucía o Violeta? Sí. Ah, bueno, te escuchamos. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los factores que provocaron la aparición de este fenómeno? Dale vos, Claudio. Perdón, por ahí, Bueno. Si quieren leer más de una, como para después ir respondiendo, ¿no? Todas juntas.
Está si te bien. parece, Lucía, si estás de acuerdo, Gabriela. Dale. Sí, sí, dale. Sí. Permiso. La segunda sería, ¿qué soluciones se le puede dar a las que viven en barrios afectados por las inundaciones? Y si querés, Bueno. si quieren, leo la tercera. Dale. Los productores que perdieron sus cosechas y ganados en el momento más problemático de la práctica, ¿qué respuestas o soluciones le dieron? Y esas que me tocan serían todas las que a mí. Bien, Profe bueno, Gaby. ¿sí? Tenemos más preguntas del Colegio de La Pampa. ¿Las digo también? Yo diría ir contestando, me parece, ¿no? Sí, contestamos esta primera parte. Sí, Bueno, sí. bien, dentro de la problemática, o sea, es como que es un proceso que ha ido creciendo, digamos, porque empieza a sobrar agua. Pero ha habido momentos que han sido íconos. Por ejemplo, en julio del 85, o sea, el promedio de precipitaciones de julio es de 14 milímetros en la zona, es más, antes del 85 era de 4, y en julio de 1985 llovieron 260 milímetros, en una época donde tenés heladas, donde no tenés vegetación que consuma agua, entonces fue un desastre, se inundó todo y ahí se reactivó uno de los ríos, que es el que está más al este. Después, bueno, pasó lo mismo en marzo del 2008, en el 98, que es cuando empieza a formarse en el Río Nuevo también, en el 2015 también, o sea, es como que cuando se ha dado, cuando son otoños muy húmedos, ahí es como que se ve sobrepasada el drenaje, la capacidad de sacar agua del sistema, y empieza a generar inundaciones y salinización. Esto es un proceso en que se va agravando, se empezó como algo muy suave y cada vez es más complejo, tal es así que hay arroyos que se han hecho trasvase de cuencas, que se llaman. O sea, dentro de lo que hablamos de la cuenca del Morro como una gran cuenca, hay subcuencas o hay como subdivisiones ahí adentro. Entonces, como el problema no era tan grave, se fue pasando de una cuenca a la otra, y bueno, eso después se empezó a agravar y terminó inundando, por ejemplo, una ruta. El tema de los sedimentos son daños puntuales, o sea, es mucho más grande, digamos, en lo económico y físicamente también el daño por salinización que planteaba Juan Cruz. Y lo puntual, o sea, son daños que se ha dado, o sea, por ejemplo, en toda la cuenca, en 220.000 hectáreas se llevó 2 casas. Si uno lo ve estadísticamente, no es tan importante. Pobre las 2 personas que les tocó, que conozco los casos y los conozco de años, y realmente perdieron su vivienda porque vivían en el campo, y bueno, uno perdió un campo directamente, terminó vendiéndolo, y el otro tuvo la suerte que en algún momento había donado para hacer una escuela rural, que el gobierno de la provincia de San Luis la había cerrado, y se metió a vivir en la escuela. Pero bueno, son 2 casos puntuales. Desde el Estado no se les dio ningún tipo a esas personas que, o sea, a ver, están afectadas puntualmente por una problemática que es general, que es social, digamos. Bueno, no recibieron ningún tipo de ayuda, tal es así que cuando el Río Nuevo llega a la Ruta 8, el gobierno de la provincia de San Luis se puso contento porque les iba a poder cobrar el agua, cuando en realidad se venía desde hacía más de 5 años pidiendo por favor que al menos investigara cuál era la causa y qué era lo que estaba pasando, porque ahora lo tenemos claro cuáles son, pero durante muchos años se le echaba la culpa a los terremotos de Caucete, o sea, no se sabía de dónde venía el agua, digamos, principalmente a nivel de productores, ¿no? Después, ya cuando empezaron a estudiar un poco más las instituciones públicas, las universidades y demás, y los institutos nacionales, o sea, el INA ha participado mucho de esto, que el Instituto Nacional del Agua, se empezó a conocer un poco más, pero en un principio no se sabía, o sea, se daban cuenta que el arroyo venía, les iba a llevar a la casa, pero no sabían ni siquiera dónde ir a buscar la solución. Y después, bueno, hablaban de los barrios, ahí sí, en el 2015, que es cuando más cerca se vio afectado un barrio, que es uno de los barrios más humildes de Mercedes, el Plan Loteo Perón, y ahí el gobierno tomó medidas, fue muy rápido y fue una solución muy puntual, que fue
limpiar y abrir los canales de drenaje de la vieja área de riego de Villa Mercedes para facilitar el drenaje de la napa freática hacia el río Quinto. Y tuvo un efecto muy bueno en muy poco tiempo, y, o sea, eso lo hizo el gobierno de la provincia de San Luis, y funcionó. Entonces, dentro de las soluciones que estamos planteando es consumir más agua, ya empezar a ver estos cauces como un río, no como un arroyito que viene con agua de vez en cuando, y tratar de sacar los trasvases de cuenca, tratar de dar la salida lo más rápido posible hacia el río Quinto. Bien, quedaría la segunda parte, Violeta, de tercero a primera. Sí. Bien. Las preguntas que hicimos con nuestros compañeros es, ¿existe alguna obra pública que se esté pensando para mitigar el avance del río? Esa es una. Otra, ¿reciben apoyos o subsidios por parte del Estado para la investigación de la problemática? Y si existen planes de reforestación para prevenir las inundaciones. Bien, ¿quiere contestar alguno de ustedes, muchachos? Bueno, si querés, Claudio, contesto yo, pero a ver, lo mismo, Santiago, cualquiera que quiera hacer meter algún bocadito, lo vamos haciendo entre los tres. Vamos a empezar con el tema de la obra pública. No. A ver, se proyectó, digamos, en su momento un canal, que inclusive, digamos, es un canal que atraviesa el campo de la estación experimental San Luis, que es lo que es la parte baja de la cuenca, pero después, digamos, como obra importante, no. Sí hubo en su momento tal vez el reemplazo de la infraestructura que dañó el episodio que comenta Claudio, que fue un episodio grande en el año 2014-2015, que es donde tuvimos las lluvias más intensas, pero después no hay una obra pública pensada, digamos, como infraestructura para atacar el fenómeno. Juan, sí, Claudio. Tengo un paréntesis ahí del canal que, o sea, lo que se hizo fue tratar de facilitar el desagüe del Río Nuevo, que fue una obra que le hizo el Estado Nacional, y fue anterior, como el 2011, 12 de haber sido esa la del canal. Lo que pasa es que es el Río Nuevo. O sea, yo te hago un canal, ¿para qué lo diseño? ¿Qué caudal va a traer? ¿Trae sedimento? ¿No trae sedimento? Y era nuevo, había llegado hacía un año, no teníamos ni idea de qué se trataba, y el canal se diseñó, es más, se sobredimensionó para que no tenga problemas. ¿Y cuál fue el problema que tuvo? Que le trajo 144.000 metros cúbicos, que son algo así como, bueno, como 20.000 camiones de tierra en una noche. Y se lo tapó. Pero bueno, después se refuncionalizó eso y demás. Perdona, Juan, interrupción, dale. Dale nomás, hablando un poco de lo... Ahora sí me parece que lo importante por ahí para destacar fue el trabajo interinstitucional que se hizo a partir del año 2014, fomentado por el gobierno. Fue la primera vez que se pidió, digamos, a las comisiones o a las instituciones de ciencia y técnica que se sentaran a discutir el problema y que propusieran algunas medidas de adaptación y mitigación. Como les comentaba, en la parte baja de la cuenca, al ir cambiando los lugares donde se va sedimentando, es muy difícil trabajarlo con infraestructura. La infraestructura, cuando les hablo de infraestructura, me refiero a estos canales de drenaje que sí se dejaron para las situaciones extremas. Y por eso se optó por atacar una de las causas del problema, que era el desbalance hídrico, a través de planes de ordenamiento. Y acá viene, digamos, lo que es la última por ahí de las preguntas, que está relacionado con que a partir del año 2015 se decretó la Ley de Emergencia Ambiental en la Cuenca del Morro. ¿Qué significa, digamos, operativamente esa Ley de Emergencia Ambiental? Que los productores de la Cuenca del Morro tienen que presentar, digamos, un plan de manejo. Un plan de manejo me refiero a qué es lo que van a sembrar y cómo lo van a sembrar. Y dentro de ese plan de manejo se les pedía un 5% de forestación y también la inclusión de algunas prácticas, como son los cultivos de cobertura, que favorecen el consumo de agua.
Entonces, desde ese punto de vista, sí, se avanzaron, digamos, en esas prácticas. Obviamente hay algunas cuestiones relacionadas con la forestación, que tuvieron sus problemas, porque el productor no está acostumbrado a plantar árboles, y además plantar árboles lleva, digamos, lleva su cuidado, lleva su tiempo, y también lleva su inversión en dinero. Es por eso que en los últimos 2 años se ha cambiado un poco esa visión de forestación hacia el uso de pasturas, que es lo que explicó Santiago, que las pasturas permiten consumir agua, pero a su vez el productor puede aprovecharlos a través, digamos, del consumo y del pastoreo con animales. Bien. Buenísimo. Si les parece, entonces seguimos con las preguntas de Unicen. Yo fui tachando algunas que por ahí ya estaban, ¿no? Las fueron respondiendo en base a estas, o incluso la presentación. Así que si les parece el primer bloque, la de Agustina ya estaría respondida porque tiene que ver con la población y los barrios. Si les parece, Juanita, Constanza y Leila, que tiene que ver con otros tipos de consecuencias. Si quieren hacer sus preguntas. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿existe algún registro de la cantidad de suelo productivo que se ha perdido por causa de la salinización del suelo, anegamiento y el cauce del río y sus afluentes? Connie. Muy Hola, bien, buenas hola tardes. Juanita, es buena la pregunta, ¿eh? Es buena la pregunta, y hay estimaciones, hay estimaciones groseras, aprovechando algunos relevamientos, inclusive lo que es el tema de teledetección, pero son números gruesos, inclusive se están hablando de 10.000, 15.000 hectáreas, pero realmente no ha habido un trabajo preciso. Sí, tenemos identificados, sabemos cuáles fueron los lugares más afectados, sobre todo los embanques, la sedimentación, sí, eso, digamos, está mapeado, y después lo que sí también hay un trabajo muy interesante es analizar cuáles son los kilómetros que han avanzado los ríos nuevos, porque justamente como les comentaba Claudio, ya estaría mal hablar del río nuevo, sino que uno tiene que hablar de varios ríos nuevos y de un proceso que va creciendo. Bien. Constanza y Leila, ¿están por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo afectó a la fauna nativa la formación de este río y sus afluentes? Y la de Leila, si quieren responden juntos, Juan Cruz, si te parece. Es difícil por ahí, es difícil esa pregunta. Tal vez, digamos, el fenómeno a lo que es la fauna, tal vez no ha tenido, digamos, un impacto significativo. Nosotros también, digamos, en este sitio, en la Cuenca del Morro, tenemos un sitio, digamos, piloto, donde también monitoreamos estas cuestiones. Y, por ejemplo, a lo que es el fenómeno, no vimos cambios en la fauna. Sí, por ejemplo, ahora con el tema de la cuarentena estamos viendo, digamos, que hay, digamos, algún cambio en la fauna, y donde sí, tal vez fue importante es con la flora, con las especies vegetales, debido a que ha habido mortandad de árboles. Nosotros en lo que es la parte baja de la cuenca tenemos el algarrobo, que es muy parecido al caldén, digamos, que está en la pampa. Ese sufrió mucha mortandad, que se debió justamente a la anoxia, digamos, por la presencia de las napas, y también, digamos, por las sales. Y a su vez ha habido un cambio, lo que nosotros llamamos sucesión ecológica de especies, donde en esos lugares que se salinizaron empiezan a colonizarnos especies como el tamarisco, que son especies que están más acostumbradas a las sales. Bien. Bueno, y quedarías tercero o segunda, Inés. Si me permitís que Leila me quedó sin preguntar. Sí, perdón. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo afectó económicamente a las personas que se dedicaban a la inversión de cultivos y qué consecuencias financieras les trajo a la ciudad?
Bueno, ¿querés que le responda yo, Juan? Dale vos, Claudio, que inclusive Claudio, para que ustedes sepan, es productor de la cuenca, así que muchas de estas cuestiones te las va a decir en carne propia. Sí, en lo que es cultivos, tiene mucha incidencia la napa freática. Y juega un doble rol peligroso, digamos, para decirlo en la parte económica. Porque hay épocas, o sea, hay lotes en donde tenés épocas donde la napa se encuentra a más de 1,5 metros de profundidad, y cuando viene el año de un año húmedo, aporta mucha agua a la napa a los cultivos y es muy beneficiosa. Y hay otras épocas húmedas o épocas donde venimos 2 o 3 años de sequía, como la actual, donde se concentraron las sales en la napa y más que aportar, te achica la maceta. Es decir, que si tenés el agua a menos de 1,5 metros de profundidad, es contraproducente para el rendimiento de los cultivos. Entonces juega, depende el sitio, depende el lugar. En líneas generales está bueno porque aporta. Y después todo este proceso, yo creo que más que por los cultivos, sí tuvo un efecto muy grande puntualmente en los campos donde pasaron los cauces. Porque hay muchos campos donde han quedado divididos en dos, donde para ir de un lado al otro del campo, que antes era la misma unidad, tenés que hacer 70 kilómetros. Entonces es imposible para cruzar el río para el otro lado, porque no se puede. Hay mucha gente que está en esa situación y que ha sido muy, muy complejo. Básicamente es eso, digamos, ese corte físico o daño físico en la infraestructura y en los campos, roturas de alambre, pérdida de animales por ahí, pero es puntual, no es algo muy generalizado. Sí, Claudio, por ahí quería sumar que, digamos, sí, en los momentos más críticos, lo que sí preocupó muchísimo a los productores de la cuenca era cómo iban a sacar sus cosechas, debido a que hubo cortes de ruta, y a su vez, digamos, muy preocupados por las pérdidas. Digamos, ustedes piensen que cuando un cultivo no se cosecha a tiempo, empiezan a sucederse pérdidas de cosecha. Entonces había muchos productores realmente preocupados por la cosecha. Perfecto. Bueno. Otra pregunta que habían hecho es si habían planes de subsidios a los productores, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo más importante que han hecho es fomentar la adopción de la alfalfa, ¿sí? a los productores. Pero después no sé, chicos, si hubo algún subsidio en los momentos que fueron críticos con la aparición de los cauces. Hubo algún subsidio, sobre todo pensando en aquellos productores pequeños, y es una de las cuestiones también importantes de cuál es la tipología de los productores en la cuenca. En la cuenca tenemos una gran proporción de productores, o mejor dicho, tenemos un productor grande que ocupa una gran proporción, tenemos muchos productores medios, y después tenemos algunos que son pequeños productores. Y justamente por ahí aquellos que son pequeños productores y que se fueron afectados por el fenómeno, sí recibieron algún subsidio, pero no fue para todos, sino que fue, digamos, más bien dirigidos a ese trato. Bien, focalizados. ¿Está por ahí Camila y Lara, que sería tercero o segunda? Ah, Camila, sí, te escuchamos. Hola. Hola, Lara. ¿Empiezo? Sí, adelante. Bueno, una de las preguntas que hicieron fue, en esta situación, ¿ha sucedido en otras partes del mundo y podríamos aplicar las mismas soluciones que ellos plantearon? Y otra que tenemos, más que nada, es que ¿qué leyes o tratados se han beneficiado a la población? ¿Se escuchó? Perdón, la segunda. Bien. Sí, Gabriela. Voy con la primera. Gracias, Lara. A ver, este fenómeno de incremento digamos, del ascenso freático sí ha ocurrido, digamos, en otras partes del mundo, e inclusive, digamos, en otras partes del país. Inclusive, chicos, ustedes que están en Santa Rosa, Santa Rosa, digamos, es una ciudad que sufre a diario
por el problema del ascenso en las napas. Lo que sí, digamos, fue muy particular fue que se dio esta combinación de topografía, digamos, de forma de la tierra y también, digamos, de cambio en el uso de la tierra, que hizo que fuera tan espectacular el fenómeno. O sea, en algunos lugares, como en Santa Rosa La Pampa, las napas subieron y sí molestaron, y digamos, sobre todo el problema, por ejemplo, con las cloacas en la ciudad, pero aquí, digamos, en Villa Mercedes se dio la formación abrupta de nuevos ríos. O sea, como decía Claudio, los gobernadores se vieron superados por esta cuestión y dijeron, no, bueno, buenísimo, les apareció un río, pero bueno, apareció un río, digamos, con todos los problemas. Así que tal vez el problema general sí se dio, y se dio en otras partes del país, pero con los factores como se dio aquí, digamos, en la cuenca del Morro, muy pocas partes del mundo. En Tucumán está pasando algo similar, y la otra vez veía también un informe en Rusia, también se generan colapsos de suelos, y se genera la apertura de los cauces. Bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Creo que había una segunda pregunta. Sí, la otra era, ¿qué leyes o tratados son los que beneficiarían a la población? Claudio, ¿querés responderla? Bueno, sí, leyes, yo no sé, o sea, un poco lo que comentaba Santiago, de que el gobierno, o sea, más que un subsidio, o sea, si bien hicieron un subsidio en la entrega de semillas de alfalfa para empezar a fomentar el cultivo, pero fue muy importante a partir del anteaño pasado. Nosotros firmamos, o sea, el INTA firmó un convenio con el gobierno de la provincia hará 2 meses para trabajar en forma conjunta por la Alfasal, se llama, que es una dependencia de la sal que tiene San Luis, que es zona de actividades logísticas, que es una zona que trata de favorecer la exportación de producción de San Luis. Entonces el gobierno de la provincia generó la Alfasal, que es, o sea, para producción de alfalfa. Hizo una inversión en una compactadora de heno de alfalfa, y a través de una empresa del Estado, entró a buscar el negocio para la exportación de alfalfa. Y bueno, trabajó junto con la Cámara Emiratí para la exportación. Ya se realizó una exportación de heno de alfalfa de la zona a Arabia Saudita. Bueno, un poco el planteo de esto es, habrán escuchado hablar de la huella hídrica. Dice, bueno, hoy si me tomo una taza de café son tantos litros de agua. Bueno, nosotros acá lo que necesitamos es que la carne o el cereal que saquemos consuma más agua en lo posible de lo que consume, para que no tener el problema, digamos. Entonces, ¿cómo se estuvo viendo? O sea, Arabia Saudita, por ejemplo, que es uno de los países que tiene poca agua, tiene prohibido regar alfalfa. ¿Por qué? Porque la alfalfa es uno de los cultivos más ineficientes en el consumo de agua. Se gasta mucha agua para lo que produce. Entonces ellos no lo pueden regar. Y encima le genera costos altos porque es bajo riego. Nosotros acá la alfalfa la podemos hacer en secano consumiendo agua de la napa. Entonces es una forma de venderles el agua virtual. O sea, para nosotros tiene una huella de agua muy alta, pero eso es beneficioso porque es positivo, no es negativo para nosotros. Y de esa forma podemos estar vendiendo un problema y generando nuevos recursos para la provincia. Yo en algún momento les dije al principio de que esto estaba relacionado con la pampa húmeda, porque la cuenca del Morro es una subcuenca de la cuenca del Río Quinto, y la cuenca del Río Quinto es una de las cuencas del Río Salado, con forma de la cuenca del Río Salado, que genera las inundaciones en la llanura pampeana. Hay trabajos, por ejemplo, de la década del 70, de un Consejo Federal de Inversiones se llama, que era de tratar de producir bajo riego en la provincia de San Luis para tratar de bajar lo máximo posible el caudal del Río Quinto, para que no inunde la provincia de Buenos Aires. Y esto un poco tiene que ver con esto. O sea, nosotros como equipo, incluso con Juan, hemos estado trabajando en otro proyecto en la zona de Venado Tuerto,
donde hemos estado viendo cuál es la implicancia de campos que son netamente agrícolas con campos que son mixtos, que tienen incidencia de la ganadería. Entonces la ganadería requiere más mano de obra, requiere que la gente viva en el campo, requiere tener, o sea, si yo hablo de ganadería, hablo indirectamente de alfalfa, porque yo necesito, la vaca come todo el año. O sea, si yo hago agricultura, necesito el cultivo de maíz 4 meses. Pero si tengo la vaca tiene que comer todo el año, y la alfalfa me tiene que producir todo el año. Entonces yo consumo agua todo el año. Entonces tienen que ver por ahí más con leyes desde el Estado, de que el Estado empiece a buscar, digamos, formas a través de, llámese, retenciones, impuestos, como sea, de tratar de orientar hacia determinados tipos de producciones, que nos favorezcan, porque la alfalfa es una leguminosa, o sea, no solo es una pastura perenne que está consumiendo agua durante casi todo el año, sino que al ser una leguminosa fija nitrógeno del aire y va enriqueciendo el suelo con nutrientes también. Bueno, ahí me estoy metiendo en la especialidad de Juan, que la tiene mucho más clara que yo. Pero un poco como Estado, el Estado podría intentar hacer eso. Bueno, el gobierno de la provincia de San Luis con la Alfasal está intentando hacer eso. Y es una inversión que para lo que es San Luis es importante, fue $1 millón para comprar una compactadora, para poder bajar el costo de los fletes, para poder salir a puerto con la alfalfa a través de trenes. Esto también está relacionado, ya están trabajando ellos con la parte ferroviaria para bajar los costos, para que esos rollos no salgan, o ese heno no salga en camión, sino que salga en tren directamente al puerto de Buenos Aires, o de Bahía Blanca, que es otra de las alternativas que se están barajando. O sea, son cuestiones de desarrollo que son muy complejas, que no son fáciles de solucionar, pero que tienen que ver más de tratar de buscar el negocio y de tratar de buscar que un problema genere recursos. Porque de hecho, la provincia, ustedes preguntaban el tema forestal, y Juan le respondió muy bien ahí que es muy difícil la implantación, pero también el gobierno le intentó forzar de algún modo a través de una ley de que vos tenías que hacer el 5% de la superficie forestal. Bárbaro, el productor hace la forestación, ¿y dónde vende la madera después? Si no tenemos un mercado, no somos Entre Ríos acá que tenemos un mercado donde yo hago eucaliptos y sé que lo vendo. Y por otro lado, quien tenga que hacer la inversión en la industria, la hago en Entre Ríos, no la hago acá, porque en Entre Ríos tengo los eucaliptos y en San Luis no. Entonces un poco la historia del huevo y la gallina, donde la función del Estado es indelegable y es muy importante. Y por ahí va más allá de una ley donde te fuerza o te obliga, sino que solo, o sea, en este caso, por ejemplo, se consiguió un negocio para la alfalfa y se vende la tonelada de alfalfa a $100 la tonelada. Y ya pasó a ser un número interesante para el productor y solitos empezaron a ir a ofrecer la alfalfa. Creo que hay que empezar a buscar soluciones de ese tipo. Otra de las soluciones que se planteó en algún momento, pero que no tuvo repercusión, que puede llegar a ser hasta para toda la llanura pampeana, es la generación de biogás a través de pasturas perennes. Entonces, empresas del Estado que compren esa producción de heno para generar gas, con ese gas hacer energía eléctrica. O sea, es ir buscándole las alternativas. Perfecto, muy bien, muy claro. Ok, muchas gracias. Lara, ¿estás por ahí? Hola, sí. Sí, te escuchamos. Bueno, te voy a hacer una, bueno, les voy a hacer, no sé quién me irá a contestar, una, pero no la tengo escrita, se me ocurrió ahí mientras estaban hablando, que viste que en vez de la forestación con los árboles, no rendía tanto como la alfalfa, creo que se llamaba. Eso, ¿en qué medida disminuye, no? ¿Ayuda? ¿Mucho, poco? ¿Ayudarían más los árboles que...? Y después tengo más, pero no sé si se me entendió. Sí, se entiende. ¿Voy yo, Juan? ¿Santi? Dale vos, Bueno. Claudio, y después si querés les comentamos un poco, porque con Claudio nos tocó estar sentados justamente en la mesa de negociación de estas cuestiones, porque estas cuestiones entre los productores y el gobierno se negocian, y hay algunos aspectos, digamos, interesantes. Nadie niega que hacer un árbol, digamos, tiene un montón de beneficios. El tema es cómo. Bien, bueno, depende qué especies de árboles.
Que, por ejemplo, o sea, la característica, Mercedes, acá el este de la provincia de San Luis, tiene una característica que es, tenemos veranos muy calurosos, de hecho para el domingo esperamos 40 grados, 39, y tenemos heladas de 15 grados bajo cero. Es más, todavía yo creo que podemos llegar a tener alguna helada todavía, más en estas situaciones que es muy seco. Entonces no cualquier especie funciona. Entonces si yo hago una alfalfa, o hago una especie, una pastura perenne, donde yo la sembré pensando que me va a durar 4 años, y al año me lo agarró una helada y se murió, y le tengo que volver a plantar, y bueno, no pasa nada, perdí la inversión. Cuando yo hablo de forestación, el producto de esa forestación va a estar unos 10 años después. Entonces yo no le puedo agarrar la variedad para que se muera de cada 5, se tiene que llegar a los 10 años. Entonces no son muchas las variedades que funcionan en la zona. Sí tenemos que funcionan, y no son pocas tampoco las que funcionan. Entonces tenemos algunos eucaliptus, álamos y sauces funcionan bien, bueno, Juan hablaba del tamarindo, tenemos algunas autóctonas, tenemos, bueno, el caldén de por sí, el caldén y el algarrobo. En su momento hubo algunos emprendimientos para darle valor agregado a esa madera, porque primero que son árboles autóctonos, que se desarrollan muy bien en la zona, y es una madera muy bonita, es una madera muy linda para trabajarla, se hacen parquet, se hacen tablonados, o sea, es interesante. El tema es que instalar primero el bosque, yo requiero el primer año regarlo, y no puedo regarlo con agua de la zona porque es agua salada. Lo tendría que llevar desde Mercedes, lo cual me aumenta los costos. Por otro lado, si yo logro el bosque, volvemos a lo mismo. De acá a 10 años que empiece a producir madera, ¿a quién le vendo la madera? Y después vos apuntabas al consumo de agua. Bueno, si es un álamo o un sauce, en invierno no va a tener hojas, no va a estar consumiendo agua. Y ahí le gana la alfalfa. La alfalfa, teniendo temperatura, consume agua. Si es un eucalipto, va a competir con la alfalfa porque va a estar todo el año consumiendo agua, porque tiene hojas todo el año y va a consumir todo el año agua. La desventaja es que el eucaliptus recién me va a consumir el potencial de agua al 5.º año, la alfalfa a los 6 meses, pero el eucaliptus a partir del 5.º año hasta los 15 me va a estar consumiendo agua, y la alfalfa 4 años después yo tengo que rotar con otro cultivo para volver a hacerla porque no vive más de 4 o 5 años. Entonces los dos tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que son válidas las dos. En cuanto a los árboles, la ventaja que tienen sobre la alfalfa, bueno, en líneas generales la alfalfa consume agua hasta los 3,5 metros de profundidad. Los árboles, está demostrado, por ejemplo, el algarrobo puede llegar hasta los 13 metros de profundidad. Bueno, aunque con Santiago hemos encontrado raíces de alfalfa a los 7 metros, pero o sea, firme consumo real, o sea, los trabajos que hay, si vamos a bibliografía y que esté demostrado, son 3,5 metros. Esa es una ventaja que tiene el árbol consume de más abajo. Dale, Juan, que querías aportar. No, y aparte, a ver, yo creo que ambas estrategias pueden complementarse, donde sí, digamos, dieron buenos resultados y donde sí estuvieron bien orientados fueron las estrategias de arbolado urbano. En ese sentido, la dirección de espacios verdes de la municipalidad plantaron, digamos, muchos árboles, e inclusive salió una ordenanza donde los nuevos loteos debían tener una determinada cantidad de árboles implantados. Y en ese sentido creo que es más fácil y creo, digamos, que es una buena estrategia. Y como les decía, está el dicho que dice que uno tiene que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. O sea, nadie niega, digamos, todos los beneficios y todos los servicios ecosistémicos que tiene plantar un árbol. Pero creo que hay que ser práctico, hay que ser muy práctico en este sentido. Bien. Ahí sumando lo que decía Juan, sí es cierto, la municipalidad y también el gobierno de la provincia, o sea, la provincia forestó toda la circunvalación, o sea, quizás el problema sea en querer hacer mucho en poco tiempo y como salga, cuando podríamos hacerlo parcialmente. Ahora han cambiado, o sea, históricamente San Luis venía forestando mucho, y decía, bueno, pusimos 1 millón de árboles, sí, y quedaba 1 millón de estacas y 100 árboles después, porque quedaban los tutores, las plantas se morían. Bueno, ahora este año cambió y quieren hacer rodales, van más puntual y regando,
y asegurando la implantación de esos árboles. Y eso está muy bueno. Yo creo que si continúan por ese camino es muy positivo. Creo que va a ser así. O sea, de hecho, tenemos muchas rutas forestadas, tenemos las autopistas con mucha forestación también. Es interesante y coincido con lo que dice Juan, que suma, ¿no? Todo esto es una sinergia, tanto la pastura como el... Y no solamente alfalfa, o sea, también tenemos otras especies que son muy interesantes. Bien. Como especies perennes para forraje, ¿no? Bien. Lara, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí. Después, cuando se inundan los barrios, el gobierno manda ayuda, ¿cómo solucionan las inundaciones? Y otra para que encuentro acá. Si bien no se sabe a qué dirección seguirá el cruce de este río nuevo, ¿hay reales soluciones para la gente que vive en los barrios bajos de las ciudades? Santi, ahí tenés vos lo que estás midiendo la policía acá de Leo Perón. Hay un fratímetro instalado en la comisaría del barrio que fue más afectado, que es ahí el Eva Perón que dice Claudio, donde la napa, yo no trabajé en la época que estuvo muy en superficie, pero llegó a estar a medio metro, creo, y actualmente está como a 3 metros la napa. Hay un monitoreo, nosotros más o menos cada 3 meses estamos yendo y medimos y tomamos muestras de ese fratímetro. Bien. Sí, y después por ahí, volviendo al periodo de crisis, nosotros estuvimos en la última crisis, que fue en el año 2014-2015, y sí, se formó una comisión liderado por gente de la municipalidad, donde además de las comisiones técnicas tenían una comisión que estaba relacionada con la emergencia y con la ayuda social. En ese sentido, cuando hubo las crisis, sí, digamos, se les dio ayuda y a su vez se plantearon, digamos, estas estrategias que no solamente fueron el canal de drenaje, sino que se instalaron bombas para poder drenar y poder sacar el agua. Perfecto. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Les parece? Gracias. Si les parece, seguimos con las nuestras. Hay algunas que las fui como tachando, porque también ya para no ser redundante, había muchos en relación a esto de la forestación que ya vinieron contestando. Así que le voy a pedir a Federico y a María si quieren hacer sus preguntas, si están por ahí. Federico, ¿estás, Fede? No. Profe, creo que Fede Se no fue. se podía unir porque salió un error supuestamente de que había gente que no se podía unir. Pero bueno, la pregunto yo si quieren. En realidad la hizo él, pero bueno, como para que esté presente, porque me parece que es una pregunta interesante, porque lo que hicieron fue recuperar una experiencia del año pasado, que ellos estuvieron... ¿Quieren contar esto a alguien? Así no lo cuento yo, lo de la salinización. En tercero Asia salió, ¿se acuerdan? Mati, ¿querés contar? ¿Cuál estamos hablando? No, digo, la experiencia que hicieron de separar la sal del agua, que entonces ahí se les había ocurrido. Ah, sí, lo de la cristalización. Uh-huh. Es un proceso químico en el que el agua se calienta y todos los minerales, si azúcar o sal, eso se va para arriba en el recipiente, se cristaliza ahí, como forma de gas, se cristaliza sólido y queda toda la sal separada del agua, pero quedarían algunos pocos pedazos de sal. Y la pregunta es si eso se podría hacer. Bien, gracias Matías. Sí, se entiende. Digamos, es una técnica, digamos, muy importante para aprovechar, sobre todo en aquellos lugares donde tienen que aprovechar agua salina para poder aprovechar el agua tanto potable, digamos, para otros usos. El problema que lo vemos en este ambiente es que nosotros al tener, digamos, la napa muy cercana, por más de que nosotros ese agua salina la podemos recuperar, cuando reguemos con ese agua va a volver a alimentar la napa y la napa va a volver a subir.
Entonces es como que estamos en un círculo vicioso. Les comento, digamos, un caso práctico de lo que nosotros tenemos acá en la ciudad. Acá en la ciudad hay unas canchas de fútbol que están, digamos, en un ambiente muy salino y utiliza, digamos, lo mismo. Digamos, si bien no desaliniza el agua, utiliza agua de mejor calidad para regar sus canchas, pero llega un momento donde empiezan a subir nuevamente las napas y por más de que utilicen esa tecnología, se desaliniza igual el suelo. Bien, bien. Buenísimo. María, ¿estás? Sí, acá estoy. Bueno, otra pregunta es, ¿se podría aprovechar algún beneficio de este fenómeno ocurrido en San Luis? Yo creo que sí, yo creo que inclusive todo este tema de poder analizar cuáles son los factores y en función de los factores proponer estas tecnologías basadas en la vegetación, yo creo que puede aplicarse a toda la región pampeana. De hecho, tanto La Pampa como la provincia de Buenos Aires periódicamente sufren inundaciones y muchas veces con la vegetación uno puede ver que puede regular y puede amortiguar, digamos, ese efecto consumiendo el agua. Así que creo que sí, que todos estos estudios, inclusive todo lo que es la promoción de alfalfa, también se está promocionando y también se está discutiendo para todos estos ambientes. Obviamente hay una cuestión que les comentaba, que pasa lo mismo en La Pampa, pasa lo mismo en Buenos Aires, muchas veces nos faltan estas políticas de largo plazo, porque nos acordamos de esto cuando tenemos el agua al cuello. Y justamente una de las cosas que sí hemos aprendido de estos fenómenos de la cuenca del Morro es que uno en realidad tiene que trabajar en estos momentos, donde no tiene el fenómeno expresándose como si fuera una crisis. Entonces creo que también eso es una enseñanza importante. Bien. Quiero hacer una aclaración. Sí. La apertura de los cauces fue un problema porque, bueno, se perdió superficie productiva, pero mirándolo del lado positivo, permitió que los campos se drenaran, ¿sí? O sea, en la zona donde están los cauces, al generarse esas aperturas, y en profundidad, como en parte son 24 metros, hace que la napa drene y escurre rápidamente e impide que se generan las zonas de bañados y las inundaciones. Claro. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Sí. De hecho, en 2016, una de las casas que comentó Claudio que se había perdido, porque tenía agua en superficie, en 2016 se generó un colapso y se generó una apertura de uno de los brazos del Río Nuevo y drenó toda esa superficie que antes estaba inundada. Claro. Perfecto. Estoy viendo una pregunta acá, Inés, de Joaquín Kloster. ¿Estás por ahí, Joaquín? No la había visto, estaba en el chat, perdón, Joaquín. En el chat, sí. No tiene micrófono. Muy bien, entonces la vamos a comunicar. A ver. Cuando Leo, se... dice, Sí, por favor. Sí. Una pregunta, cuando se plantan los árboles, ¿quién los mantendrían para que crezcan? Pregunta Joaquín. Bueno, ese es el kit de la cuestión y ese fue, digamos, el conflicto que se generó cuando se hicieron estos planes de manejo, porque en función de lo que proponía el gobierno, los que tenían que hacerse cargo de estos árboles eran los productores. Claro. Sí. Bien. Delfina, Mariano, ¿alguno está? Hola, sí, estoy yo. ¿Querés, Mariano, preguntar? Sí, nosotros hicimos un trabajo sobre la tala de árboles en el noreste argentino, en las provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y tenía dos preguntas. La primera ¿es posible que en esa zona pase lo mismo que pasó en San Luis? Y la otra es, ¿este problema se puede extender a toda la provincia o en otras regiones de la Argentina?
Gracias Mariano. El fenómeno ese que estás describiendo, sí, es similar, digamos, lo que está ocurriendo en el norte, inclusive, digamos, en algunas regiones de Santiago del Estero, es similar, digamos, a lo que está ocurriendo o lo que ocurrió, digamos, aquí en San Luis. Obviamente sin la espectacularidad que tiene, porque al ser planicies esos ambientes, los ascensos freáticos no se expresan en lo que es la aparición de nuevos cursos de agua o nuevos ríos, pero sí suben las napas y vamos a tener problemas o tenemos problemas de pérdida de soporte de suelo, vamos a tener problemas de salinización. De hecho, este fenómeno en uno de los primeros lugares en el mundo que se observó fue en Australia, digamos, fue en Australia y debido a un cambio de bosques, de forestación de eucaliptus a agricultura, subieron rápidamente las napas y se generó una salinización importante. Y con respecto a si esto se puede llegar a extender al resto del país, yo creo que sí, en los años húmedos, sobre todo lo que es la gran región chacopampiana, que comparte, digamos, estas características en cuanto al tipo de suelo, tipo de relieve, e inclusive en el uso de la tierra, es muy probable que volvamos a sufrir las inundaciones, y por ahí aquellos que somos un poco más grandes y que tenemos un poco más de memoria, volver otra vez a tener el agua al cuello. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Nos quedan algunas, pero ya estamos como muy pasados de tiempo. Digo, por ahí si alguien voluntariamente quiere preguntar, ¿no? Me parece que con eso Gaby ya... Sí, estaríamos. Fue muy didáctica la presentación, la verdad que con imágenes, muy interesante. Se pasó, sí, nos pasamos de tiempo, pero pasó muy rápido, digamos. Y quiero felicitar a todos, a todas por las preguntas. Muy bien, realmente la participación. Los hicimos trabajar el doble con tantas preguntas. Muchas gracias. Y no, bueno, en realidad también quiero felicitarlos a ustedes, bueno, tanto a ustedes como docentes como a los chicos, porque, a ver, si bien podemos decir que soy viejo, yo no soy tan viejo y también a mí me ha tocado ser estudiante en el secundario, y realmente aprecio mucho la atención, la curiosidad de los chicos y haber podido tener esta interacción. Así que también de mi parte me va un agradecimiento para ustedes. Me sumo al reconocimiento de Juan. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten un ratito, también sumarme al agradecimiento. Muchas veces en geografía decimos los actores sociales. Bueno, los actores sociales son ustedes, científicos, especialistas, productor, también en el rol de productor, Claudio, ¿no? Esto de ver cuáles son las intencionalidades, los intereses, cómo hacer, digamos, o construir esa geografía en territorio. Y bueno, acá se vieron todas las variables de análisis, todas las dimensiones que nosotros muchas veces decimos, ¿no? Lo ambiental, lo económico, lo social, lo político. Y bueno, y todo esto depende de un modelo económico, de un modelo, digamos, que atienda a los intereses de todos y de todas, y sobre todo, bueno, si aquí hay damnificados, también contemplarlos y ver cuál es la propuesta que integre a toda la sociedad, ¿no? Allí en ese territorio de San Luis, que impacta a su vez en otros, ¿no? Así que muy agradecida, y en nombre del colegio de la universidad, además hay estudiantes practicantes, y eso también hace a la formación, estar en relación directa con las propuestas y con las investigaciones. Así que muchas gracias. Bueno, lo mismo, agradecer, ahí me sumo a las palabras también de Gabriela y de Estela. Para nosotros es una oportunidad súper interesante que como estudiantes de escuela secundaria puedan hacer directamente las preguntas, conocer en primera persona, a pesar de esta virtualidad. Bueno, como decía Anabela, también nos da esta posibilidad, ¿no? El contexto de la virtualidad. Yo no sé si en otro contexto nos hubiéramos animado a hacer esto, así que es un buen puntapié para seguir sosteniendo este tipo de encuentros.
Y bueno, y como comentábamos con Gabriela, la idea es que después de las producciones que hagamos en base a todo esto, poder encontrarnos de nuevo las 2 escuelas para compartir esas producciones. Así que bueno, si ese momento surge, por ahí también, si quieren, les podemos avisar o invitarlos a participar, como para también darle un cierre y que vean un poco qué es lo que los chicos han hecho en base o irán a hacer en base a todo esto. Así que bueno, agradecerles nuevamente el tiempo, la dedicación y bueno, y su trabajo, ¿no? El trabajo que hacen ahí cotidianamente ante estas problemáticas que son tan complejas, como bien ustedes fueron señalando, y que bueno, requiere también el compromiso, ¿no? Para poder transformarlas y salir adelante. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere comentar. Yo le quería dar gracias también a ustedes, gracias a los chicos por la paciencia y por estar conectados. ¿Sí? Bueno, un saludo grande a todos. Entonces, los despedimos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chicas, gracias por conectar.